la Primero ley vimos como tal. que era una fase, un sistema, su clasificación. Ajá, muy bien. Y empezamos dando los conceptos básicos para poder empezar a trabajar con gases. Y nada más para recordar qué cosa es una ecuación de estado. Laura, buenos días. Laura Atzin, buenos días, compañera. Hola, buenos días. ¿Qué es una ecuación de estado, hermosa? Rapidito porque el tiempo nos gana. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda de qué es una ecuación de estado? ¿Puedo? Sí, claro, claro. ¿Mi compañero o yo? María Fernanda. Ok. Bueno, yo tengo anotado que es una expresión matemática que relaciona diferentes parámetros de estado. Ajá. A ver, el compañero que nos iba a comentar o nos va a comentar. Que es un parámetro que tiene un valor definido en un momento determinado. Ajá, esa es una variable de estado. Ajá. Es un parámetro que en un momento determinado tiene un valor definido, un valor particular y nos define el estado de un sistema. Esa es una variable de estado. Si nosotros reunimos en una ecuación diferentes variables o parámetros de estado, podemos establecer con cierta precisión cómo se encuentra un sistema determinado. Si nosotros tenemos presión, volumen, temperatura, número de moles, podemos definir el estado de un gas en un momento determinado. Esos parámetros o esas ecuaciones nos son de mucha utilidad, como ya lo vieron, para representar matemáticamente una ley, como es la ley de Boyle. ¿Bajo qué condición es válida la ley de Boyle? Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. ¿A una temperatura estable, me parece? A una temperatura constante, ¿y qué otra condición? ¿Y masa? Y masa constante del gas en estudio. Ajá. Entonces, mientras yo mantenga la temperatura constante y la masa constante, puedo observar que si aumento el volumen de un recipiente en el cual se encuentre un gas, ¿qué pasa con la presión que hay ahí? Marco, buenos días. Pues se libera y se dice que el gas realiza un trabajo. Ajá. La pregunta es, ¿qué le pasa a la presión? Si el volumen aumenta bajo condiciones de temperatura y masa constante, ¿qué le pasa a la presión, Marco? Del gas. ¿Se mantiene constante, aumenta, disminuye? ¿Qué le pasa a la presión si el volumen aumenta? La presión disminuye. La presión disminuye. Ajá, eso fue lo que encontramos, eso fue lo que estableció Boyle o lo que establecieron Boyle y Marriott, y fue el mérito de ellos, que fue muy importante, es recopilar mucha conocimiento, información que otros individuos, otros investigadores llevaron a cabo. Fíjense, dado que esa ley se obtiene tomando como referencia o como base el hacer experimentos, entonces esa ley es una ley que, ¿cómo se les llama a las leyes que se obtienen a través de la experiencia? Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se les llama a las leyes que se obtienen haciendo experimentos? ¿Es una ley qué? Mercury, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se les llama a ese tipo de leyes, compañero, que se obtienen a través de la experiencia? ¿Es una ley qué?
Empírica. Empírica. Ajá, es una ley empírica. Entonces, ya vamos definiendo qué características tiene la ley de Boyle. Es una ley empírica. ¿Qué otra característica le podemos dar a esa ley de Boyle? Que lleva un proceso isotérmico. Que es válida cuando se mantiene uno de esos parámetros dos de los parámetros que relacionan a los gases, cuando se mantienen constantes, ¿no? Como la temperatura y la masa. Uh-huh. Bueno. Está en un sistema cerrado. Perfecto. Ajá. Es válida para sistemas cerrados. ¿Sí? Muy bien. Pues continuando con el estudio de los gases, estamos estudiando esta ley de Boyle y otras leyes más, porque necesitamos construir la ecuación general de los gases ideales. Todos seguro la conocen, ya se las presenté, ya en otras asignaturas seguro la han manejado en la vocacional, pero tenemos que ubicar cuál es su origen, de dónde se origina. Por eso estamos revisando las leyes de los gases. Otra ley que es importante que analicemos y revisemos, porque también nos va a dar más elementos para entender cómo se comportan los gases, es la ley de Charles y Gay-Lussac. A ver, platíquenme cómo, qué establece esa ley, qué parámetros se deben mantener constantes, qué parámetros cambian, qué nuevas aportaciones da esta ley de Charles y Gay-Lussac. A ver, ¿quién nos quiere compartir lo que encontró por ahí? Ernesto, buenos días. Buenos días, profesor. La ley de Charles dice que a una presión constante al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Y en la de Gay-Lussac dice que es una de las leyes que relaciona la presión de un gas con la temperatura o volumen constante. La ley establece que el volumen de una cierta cantidad de gas aumenta o disminuye proporcionalmente a su temperatura. Si el volumen se mantiene constante, es un proceso isocórico. Ajá. Bueno, fíjense bien. Vamos a ir preparándonos, digo, no lo sé, pero yo espero que pronto ya nos digan, ya pueden ir a trabajar de forma presencial. Entonces, vamos preparándonos para que todo ese conocimiento que ustedes están obteniendo, lo vayan, ¿cómo les podría decir? Reteniendo en su cabecita. Ajá. ¿A qué me refiero? Pues miren, ya nos hemos acostumbrado a que como no estamos de manera presencial, pues leemos, ¿no? Lo que hemos estado escribiendo. Pero no solo es leerlo, es retenerlo aquí en nuestra cabecita, es irlo asimilando, y entonces cuando regresemos de forma presencial, pues vamos a preguntar y les vamos a decir, a ver, guarden sus cuadernos, y viene de ahí. ¿Con qué te quedas? ¿Sale? ¿Con qué te quedas? Porque si no, si el cuaderno se cierra, ya no nos acordamos de nada. Entonces, imagínense, cuando terminen la carrera, pues ya ni se van a acordar quién les dio físico-química, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, miren, hablamos de la ley de Charles y Gay-Lussac, y justamente esa ley de Charles y Gay-Lussac nos relacionan ¿qué parámetros? Raquel, buenos días, Raquel. La ley de Charles y Gay-Lussac, ¿qué parámetros nos relacionan? Ya lo dijo Ernesto. Volumen y temperatura. Volumen y temperatura. Ajá. Ahora vamos a revisar qué pasa cuando cambiamos la temperatura, qué le pasa al volumen. Pero, ¿bajo qué condiciones tenemos que hacer ese análisis? Pablo, buenos días. ¿Bajo qué condiciones? Buenos días. A una presión constante y a una cantidad constante. Ajá. Entonces, vamos ahora a estudiar qué pasa con el gas
cuando aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? O bien, ¿qué pasa con el volumen cuando disminuye la temperatura? Bajo condición de presión y masa constante. El proceso que dijimos que un proceso es la serie de pasos que se llevan a cabo para pasar de un estado inicial a un estado final, debe ser a presión constante. Por lo que, ¿cómo se llama el proceso? Ahora, ¿cómo se va a llamar ese proceso? Tenoch, buenos días. Buenos días, profesora. Este es en un proceso isobárico donde la presión es constante. Así es. Entonces ya vayamos tomando nota, ¿no? Ya sabemos lo que es un proceso isotérmico. Ahora vamos a conocer el proceso isobárico, que es aquel que se lleva a cabo a presión constante. Muy bien. Entonces, esa ley de Charles y Gay-Lussac es válida en condición de presión constante y masa constante. Por lo tanto, el sistema que se utiliza para estudiar es el comportamiento de un gas que se mantiene con una masa constante. ¿Cómo se le llama desde el punto de vista termodinámico? Es un sistema que, desde el punto de vista termodinámico, Lisbeth Lugo, buenos días. Buenos días, ¿es un sistema cerrado? Es un sistema cerrado. Entonces, el proceso es isobárico porque la presión se mantiene constante durante todo el cambio que se analiza. Y además es un sistema cerrado porque la masa es constante, no se modifica. Hay intercambio de energía, pero no de materia. Bueno, pues vamos entonces, les voy a presentar el material que tengo ahorita para ustedes, y si hay dudas o comentarios, me los externan, por favor. Entonces, ahora vamos a estudiar otra ley. ¿Alguien nos puede comentar cuál era el sistema de estudio que se empleó para llegar a esta ley? No escriban nada, no se preocupen. Yo ahorita les voy a dar tiempo de que escriban. Ahí les estoy mostrando el material, pero lo vamos a desglosar. Pero les pregunto, ¿cómo se imaginan que era ese sistema de estudio? La descripción. Y Itzela, ¿tienes algún comentario con respecto a la pregunta que les estoy haciendo? ¿Cómo sería ese sistema que ahora vamos a estudiar? ¿Cómo podríamos estudiar cómo construiríamos ese sistema para analizar? ¿Qué deberíamos tener? ¿Cuáles serían las partes del sistema que deberíamos tener? De inicio, ¿cuál sería? Itzela, dime una parte del sistema. A ver, alguien que tenga alguna idea y nos diga, bueno, pues se necesitaría tener esto y esto y esto. ¿Ya empezaron sus clases de laboratorio? Apenas hoy, profesora. Apenas hoy. Ok, muy bien. ¿Qué deberíamos tener? Deberíamos tener como un contenedor, tal vez con una válvula para
En el caso de poder nivelar la presión o tal vez un termómetro también para saber qué temperatura tendría dentro del Ajá, muy sí. contenedor y trabajar obviamente con un gas. Ajá. Entonces, fíjense, el sistema de estudio pues va a ser un gas que va a estar contenido en un recipiente y esto que estoy dibujando aquí es un tubo de ensayo y nadie va a cuestionar que eso es un tubo de ensayo, ¿vale? Y adentro de ese tubo pues va a haber un gas, puede ser aire, ¿no? Y aparte va a tener un termómetro que es la raya vertical que dibujé y ya sabemos que eso es un termómetro. ¿Qué más debería tener aquí este tubo? ¿Qué otra cosa debería tener? Ya lo dijo el compañero y me gustaría que lo volviera a repetir. ¿Qué debería tener? ¿Una válvula? Una válvula, ajá, y esa válvula va a estar conectada a un manómetro. Y esto que estoy dibujando aquí es un manómetro y nadie va a cuestionar que esto es un manómetro, ¿sale? Acuérdense, algo sencillo, un tubo de vidrio en U. Aquí va a haber una llavecita, ajá. A ver, lo voy a dibujar un poquito más grande para que quede más claro. Aquí una entrada, una llave para mantener cerrado el sistema. Y aquí vamos a tener un manómetro. Es algo parecido a esto, es lo que trabajan en el laboratorio. Ese manómetro, pues en este caso, en el laboratorio tiene agua. Y fíjense, aquí voy a quitar esta. Ay, es que, a ver, vamos a ver, eso es. Aquí vamos a hacer una corrección. Esta va a ser la entrada. Ajá, por acá vamos a tener una válvula cerrada para que rayita que puse aquí con esta otra rayita horizontal es una llave que va a mantener constante la cantidad de gas que tengamos aquí. Entonces, fíjense, se empieza a calentar este triangulito que puse aquí. Este triangulito es está señalando que tenemos un mechero y vamos a calentar el sistema. El gas, al calentarse, va a sufrir una expansión. Y entonces, aquí, en los niveles del manómetro, va a haber un cambio, porque el gas se va a venir hacia acá. Y entonces va a empujar el líquido que está aquí, que es agua. Este manómetro es un manómetro de agua. Va a generar un desnivel en el manómetro, pero fíjense, si se genera un desnivel, entonces no se estaría cumpliendo que la presión fuera constante. Se va a ir bajando esta rama móvil del manómetro para que el nivel siempre sea el mismo y eso garantiza que la presión sea constante. Y se va a ir midiendo el volumen de gas que se va a ir modificando a medida que la temperatura vaya cambiando. Ese es el experimento que se hace en el laboratorio. Y se van a ir obteniendo datos de temperatura y de volumen.
¿Qué se hace con esos datos de temperatura y de volumen? ¿Qué se hace con esos datos de temperatura y de volumen? ¿Qué se va a hacer? A ver, le vamos a preguntar a Itzel Areli. Buenos días, Itzel. Buenos días. Se van midiendo, ¿no? Ajá, o sea, se obtienen una serie de datos de temperatura y de volumen. Temperatura y volumen, ¿no? Una vez que se obtienen esos datos de temperatura y volumen, ¿qué se hace con esos datos? Le preguntaremos a Nancy Esmeralda. Buenos días, Nancy. Buenos días, profesora. ¿Se comparan los datos? ¿Se comparan los datos? No, no tenemos con quién compararlos. ¿Qué se hace con esos datos? Cuando obtenemos datos, se grafican, se hace una gráfica. ¿Una gráfica de qué contra qué? ¿Qué pongo en la variable independiente? Es decir, en el eje de las X. ¿Qué pongo? Temperatura. Temperatura. Temperatura en grados centígrados. Es decir, esa es la variable independiente. Y el volumen, en el caso del laboratorio, se mide en centímetros cúbicos. En esta parte que estoy rayando aquí, se va midiendo el volumen. Y como está adaptada una bureta ahí, se puede medir bien qué volumen se va generando del gas a medida que la temperatura va cambiando. Y la línea que se obtiene, pregunto, ¿es una línea con qué características? Le vamos a preguntar a Ernesto. Buenos días, Ernesto. Buenos días, profesora. ¿Qué características tiene la línea que se obtiene? ¿Es una línea asintótica? ¿Es una línea en forma de S? ¿Es una línea en forma de campana de Gauss? ¿Qué característica tiene la línea que se obtiene? ¿Es una línea qué? Es una línea recta con pendiente positiva. Así es. Sí. De tal forma que, fíjense, se obtiene una línea con esta característica, ¿no? Una línea recta con pendiente positiva. ¿Eso qué me está indicando? Me está indicando que a medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta de manera directamente proporcional. O bien, si disminuye la temperatura, el volumen va a disminuir de manera directamente proporcional. La ecuación que rige a esa línea es una ecuación de la recta, es de este tipo. Y es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? A ver, me dice, por favor, Noé Humberto, buenos días. De manera general, la ecuación matemática que rige ese comportamiento de esa línea recta será igual a ¿qué? ¿Y es igual a qué? Buenos días, maestra. ¿Sí me podría repetir, por favor, maestra? Sí. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta. Y es igual a ¿qué? A más BX. Esa es la ecuación de la recta. Esa es la ecuación matemática que rige la línea negra que dibujé ahí. Pero como nosotros vamos a trabajar ecuaciones de estado, necesitamos esa ecuación matemática, ponerla de manera que sea una ecuación de estado. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. En lugar de poner Y, ¿qué pondría yo ahí? Volumen. Volumen. Voy a borrar no lo voy a borrar el dibujo. Voy a ponerlo acá. Volumen es igual a A más B. Y luego, ¿qué le pongo? Por la temperatura. Muy bien. Bueno, fíjense, entonces,
empezamos a trabajar la parte físico-química, ¿sí? ¿Qué cosa es A? A es la ordenada al origen. Y entonces, para saber cuál es el valor de A, podemos proyectar esta línea recta, esta que dibujé acá, y A va a ser esto, ¿verdad? Es la ordenada al origen. Muy bien. Bueno, a ver, jóvenes, desde el punto de vista físico-químico, ¿qué significa A? O sea, ¿qué cosa es A aquí? Desde el punto de vista matemático, es la ordenada al origen. Desde el punto de vista del análisis físico-químico de lo que está sucediendo con el gas, ¿qué cosa es A? Lisbeth, Jacqueline, buenos días. Buenos días. Lisbeth, Jacqueline, buenos días. Ya contestó, pero se escucha muy bajito. Bien bajito, ¿verdad? Bueno, a ver, compañera, grítale ahí en el micrófono. ¿Qué cosa es A? Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. A ver, hermosa, ¿qué cosa es A desde el punto de vista físico-químico? A ver, alguien que nos comparta su opinión de qué cosa es A. ¿Sería la presión? La presión. Pues no, fíjate que no, porque el eje de las Y lo que ¿Sería el incremento en el volumen? No. El volumen que tiene el gas cuando está a 0 grados centígrados. Eso es A. Fíjense, aquí, aquí en este punto nos está indicando un volumen del gas que está en una condición de 0 grados centígrados. Eso es la ordenada al origen. A es igual a B0, donde lo voy a poner aquí. B0 es el volumen del gas a 0 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos interpretando lo que está reflejado en la gráfica. Y entonces lo vamos a sustituir en la ecuación que estamos construyendo. B es igual a B0 más B por T. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Fíjense, vamos a encontrar la ecuación de Charles y Gay-Lussac. Así como encontramos la ecuación de Boyle, eso es lo que vamos a hacer ahorita con la ecuación o con la ley de Charles y Gay-Lussac. Vamos a hacer una pequeña deducción matemática. Para llegar, fíjense, partimos de esta ecuación, ¿no? Partimos de esa ecuación que acabo de señalar con una flechita hacia arriba para llegar a la ecuación de la ley de Charles y Gay-Lussac, que me establece, fíjense, B es igual a K por T. Esta es la ecuación a la que vamos a llegar y vamos a hacer una pequeña deducción. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, fíjense bien, Charles hizo un aporte muy importante. Obtuvo la expresión alfa cero, la propuso, que es el coeficiente de expansión térmica. Así le dio ese nombre. Coeficiente de expansión térmica. Así lo llamó a alfa cero.
¿Qué cosa es el coeficiente de expansión térmica? Pues fíjense, a ver, ¿alguien leyó? ¿Qué cosa es alfa cero? Jennifer Zamora, buenos días. Buenos días, profesora. ¿No? Pues no lo leí, bueno, no me apareció en la información, pero yo creo que se refiere a justamente que conforme va aumentando la temperatura, pues el volumen del gas se va aumentando también porque, como usted lo mencionó, pues se expande. Ajá. Muy bien. Fíjense lo que él obtuvo después de hacer una serie de experimentos con diferentes gases. Muy probablemente trabajó con aire, pero el aire pues es una mezcla de gases, ¿no? Probablemente trabajó con hidrógeno, con nitrógeno, con helio, con los gases que tenía ahí, que podía obtener. Y fíjense lo que él encontró, que el aumento en el volumen por cada grado centígrado que aumentaba la temperatura para un gas que estuviera bajo condición de presión y temperatura constante y masa constante, temperatura y masa constante, era el mismo para cualquier gas. Era el mismo para cualquier gas. Lo voy a repetir. Encontró que el aumento en el volumen por cada grado centígrado que aumentaba la temperatura para cualquier gas era el mismo, siempre y cuando fuera la presión y la masa constante. Ajá. Eso es importante porque se empiezan a hacer generalizaciones del comportamiento de los gases. Y esto que les acabo de decir, que se los acabo de comentar, lo expresó matemáticamente, lo expresó de esta forma. Alfa cero es igual a 1 sobre B0 por la variación del volumen. Esta es una derivada parcial con respecto a la variación de la temperatura bajo condición de presión constante. Lo voy a repetir. Charles definió el coeficiente de expansión térmica. Ese coeficiente de expansión térmica nos indica que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura de un gas, el aumento en el volumen es el mismo, independientemente del gas que se trate. Matemáticamente lo expresó de esta forma, con esta ecuación. Eso es algo importante, bien importante, les decía yo, porque son generalizaciones. Él encontró que cualquier gas se comporta de la misma forma, independientemente de que sean gases nobles, ¿no? O los gases que sean. Pregunto, ¿qué cosa es la variación del volumen? Esto que estoy puntualizando aquí. ¿Qué cosa es la variación del volumen con respecto a la variación de la temperatura en la gráfica, en esta gráfica que estoy marcando acá, desde el punto de vista matemático? ¿Qué cosa es? La variación de B, la variación del volumen con respecto a la variación de la temperatura. ¿Qué cosa es? Desde el punto de vista, la pendiente. Es la pendiente. Por lo que se puede, esta ecuación, alfa cero, se puede expresar así, miren, 1 sobre B 0 que multiplica a B, porque la variación de B con respecto a la variación de T es la pendiente. Y vamos avanzando en la construcción de nuestra ecuación de estado.
que en este caso va a ser la ecuación de la ley de Charles y Gay-Lussac. Y eso que acabamos de escribir aquí, fíjense, lo vamos a utilizar de la siguiente forma. B va a ser igual, si despejo a B de esta ecuación que acabo de escribir, ¿cómo me quedaría? B es igual a ¿qué? A alfa 0 por volumen 0. A alfa 0 por B 0. A alfa 0 por B 0. Y lo vamos a sustituir acá en esta ecuación. Vean dónde estoy escribiendo. B es igual a B 0 más ¿qué? ¿Me dicen? ¿Más qué? Más alfa 0 Más alfa 0 más B 0 por T. Ajá. Y ahí vamos. Vamos avanzando. Voy a repetirlo otra vez. En la deducción matemática que me va a permitir llegar a esta ecuación que estoy subrayando ahorita. Eso es lo que estamos haciendo. Ajá. Muy bien. Bueno, fíjense bien. De esta ecuación vamos a despejar a alfa 0 para saber cuánto vale. Para eso, primero vamos a factorizar la ecuación. Si yo la factorizo, B sería igual a ¿qué? ¿A qué quedaría igual? ¿Cómo queda la factorización? A B 0 por 1 más alfa 0 por T. Por T. Así queda. Ajá. Y de ahí vamos a factorizar. Ya factorizamos y ahora vamos a despejar alfa 0. ¿Para qué? Para saber cuánto vale. Ya sabemos cuál es su significado físico, pero se puede saber su valor. Entonces, fíjense, si despejamos, me quedaría B entre B 0 menos 1 entre ¿qué? ¿Entre qué? Entre la temperatura. Entre la temperatura. Igual a alfa 0. Bueno, ahí está la parte matemática. Ahora vamos a seguir trabajando nuestras consideraciones físico-químicas. Miren, para que yo sepa cuánto vale alfa 0, necesito considerar cuánto vale la temperatura en un punto determinado. Y ese punto determinado es el siguiente. Voy a, sí están pudiendo tomar notas sin írseme atrasando, ¿verdad? No estoy trabajando así bien súper rápido. Entonces, fíjense, voy a tomar la gráfica de origen y voy a establecer lo siguiente. Cuando esta B es igual a 0, ¿cuánto vale la temperatura? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Para saber cuánto vale la temperatura cuando el volumen es igual a 0, ¿qué tendré que hacerle a la línea que construí? ¿Qué tengo que hacerle? Prolongarla. Prolongarla. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué punto? Hasta que cruza con el eje Y. En este punto, aquí, B es igual a 0. ¿Y cuánto vale la temperatura en grados centígrados? 273. Menos 273.15 grados centígrados, ¿eh? Grados centígrados. Menos 273.15. Y entonces, fíjense, si B es igual a 0,
Si B es igual a 0, entonces esta ecuación se transforma en menos 1 entre T. Si B es igual a 0, voy a quitarle este puntito. ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto valdría? Si B es igual a 0, ¿cuánto vale aquí donde puse la flechita? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería esto entre esto? 0. 0. Cuando B es igual a 0, entonces la ecuación base, la que estamos estudiando, sería 1 sobre T, y eso sería igual a alfa. ¿Cuánto vale la temperatura esta? En esa condición, cuando B es igual a 0, pues ya lo encontramos aquí. Entonces, alfa 0 sería 1 entre 273.15. ¿Sí? Porque la temperatura esta de acá es negativa. Entonces, tendríamos menos 1 entre menos 273.15 es igual a alfa 0, y eso es igual a esto. Eso es lo que vale alfa 0. Eso es el cambio en el volumen por cada grado centígrado que cambia la temperatura. Ese es el valor. ¿Vamos bien? Maestra, ¿puedes subir tantito a la gráfica? Por favor. A ver. ¿Ahí? Sí. Voy a borrar esto que no va a afectar nada, porque necesito comentarles otras cosas. Y ahí vamos, ¿no? Ok. Fíjense. Entonces, ya encontramos el valor de alfa 0. Muy bien. Pero además, con este análisis que hicimos, damos origen o damos lugar a otra cosa. Se puede encontrar una nueva escala de temperatura. Y esa nueva escala de temperatura es la escala en Kelvin, donde la temperatura se representa con una T mayúscula, y esa temperatura es igual a T minúscula más 273.15 es igual a Kelvin, ¿no? La temperatura en Kelvin. Fíjense, en este punto, aquí, voy a marcarlo con una línea roja. En este punto que estoy marcando con una línea roja, pregunto, ¿en Kelvin qué valor tendríamos? En Kelvin, ¿cuánto valdría? 0. 0. 0, ¿verdad? 0. Si sustituimos aquí ese valor de temperatura, pues nos va a dar un valor de 0 Kelvin. Y entonces vamos a utilizar esa nueva escala para introducirla en esta ecuación, en esta. Y entonces, fíjense, ¿por qué la vamos a trabajar así? Pues recordemos, la ecuación a la que queremos llegar es esta. Y esta T es una T mayúscula. Quiere decir que la temperatura en esta ecuación se expresa en Kelvin. Entonces, por eso la vamos a introducir aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo vamos a hacer con cuidado, ¿no? Y fijándonos
qué estamos haciendo. Por lo que lo que vamos a hacer primero es despejar de esta ecuación que estoy subrayando, vamos a despejar temperatura en centígrados, en grados centígrados, y nos quedaría T sería igual a T mayúscula menos 273.15. Y esta expresión que acabamos de obtener la vamos a introducir en esta ecuación que estoy marcando con una flecha. De forma tal que, miren, nos quedaría B es igual a B0. ¿Qué cosa dije que era B0? ¿O qué cosa encontramos que es B0? El volumen inicial. A ver. Francisco Mijangos, buenos días. Buenos días. A ver, Francisco, ¿qué cosa es B0? B0 es el volumen del gas a 0 grados centígrados. Ajá, es diferente, ¿eh? Abusadillos. Pongan ahí lo que es B0. B0 es el volumen del gas a 0 grados centígrados. Entonces, B es igual a B0, abrimos un paréntesis, 1 más alfa 0, y vamos a abrir un corchete, porque yo sé que la temperatura en grados centígrados, T minúscula, es igual a T mayúscula menos 273.15. Y cerramos el corchete. ¿Para qué estoy haciendo todo este trabajito? Estoy haciendo ese trabajito porque estoy estudiando las leyes de los gases. La ley que nos ocupa ahorita es la de Charles y Gay-Lussac, y vamos a llegar a esta expresión final. Estoy haciendo una deducción matemática. Bueno, fíjense bien. También ya sabemos cuánto vale alfa 0 en numeritos. ¿Cuánto vale alfa 0? 1 sobre 273.15. Así es, 1 sobre 273.15. Por lo que B es igual a B0, 1 más, pues sustituimos lo que vale alfa 0, 1 sobre 273.15, abrimos corchete, T mayúscula menos 273.15, cerramos corchete, cerramos paréntesis, acá también cerramos paréntesis, y desarrollamos, multiplicamos esto y por esto, y nos va a quedar B es igual a B0, 1 más ¿qué? ¿Qué me queda ahí? Andy Sadami, buenos días, Andy. ¿Más T? Más 1 más T, ¿entre cuánto? Estamos multiplicando 1 sobre 273.15 por todo el corchete, ¿no? Entonces sería, ¿entre qué? T mayúscula, ¿entre qué? 273.15. ¿Menos qué? 1. Menos 1. ¿De dónde sale ese 1? Pues porque estamos dividiendo un número entre sí mismo. Le ponen ahí cierran su paréntesis, por favor, es que aquí ya no me permite escribir el cierre en el paréntesis, ¿no? Aquí cerramos paréntesis. De esto que acabamos de escribir, jóvenes, puedo yo eliminar, fíjense, esto con esto, porque tengo aquí un 1 positivo con un 1 negativo. Esto es menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, fíjense, vamos a tener
B es igual a B0 que multiplica a T entre 273.15. Y ya estamos a un paso de llegar a la ecuación de la ley de Charles y Gay-Lussac. Perdón, jóvenes, perdón. A ver, chicos, fíjense, yo puedo expresar esto así también. B es igual a B0, 1 entre 273.15 por T. Y pregunto, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Alfa 0. Eso es alfa 0. Por lo tanto, la ecuación final me queda B es igual a B0 por alfa 0 por T. Y estos dos parámetros, B0 y alfa 0, mientras que las condiciones de presión y masa se hagan constantes, presión y masa constantes, dan origen a un valor constante. Esto es K. Por lo tanto, podemos establecer que B es igual a K por T. Ajá. Bueno, fíjense. Si yo hago la gráfica correspondiente de esa ecuación que acabamos de obtener, que es una ecuación de estado. ¿Por qué es una ecuación de estado? Paola Vidal, buenos días. Buenos días, profesora. Sería una ecuación de estado porque relacionas las variables de estado que son volumen y temperatura. Ajá, ¿no? Es una ecuación de estado porque está relacionando parámetros o variables de estado que definen la condición de un gas en este caso. Bueno, si yo quiero hacer la gráfica de esa ecuación final que acabamos de trabajar, ¿qué pongo en el eje de las X y qué pongo en el eje de las Y? Voy a poner aquí mi eje de coordenadas, ¿no? ¿Qué pongo en el eje de las Y? Volumen. A ver, volumen. Volumen. Ajá, muy bien. Y en el eje de las X vamos a poner temperatura. Ajá, ¿en qué unidades? Kelvin. Temperatura en Kelvin. Kelvin, muy bien, muy bien. En Kelvin. Y la línea que obtengo va a ser ¿de qué tipo? ¿Es una línea asintótica, una línea sigmoide? ¿De qué tipo es la línea? Recta. Es una recta, muy bien, Pablo. ¿Con qué particularidad? ¿Qué tiene de particular esa línea? Porque fíjense, voy a mover un poco la pantallita, ¿eh? Fíjense, acá también esta otra gráfica también obtiene una línea recta. Se obtiene una línea recta donde trabajamos el volumen en centímetros cúbicos y la temperatura en grados centígrados, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre esa gráfica y esta? Esto ¿Que va a partir del origen? Muy bien, que va a partir del origen. Y solo tendrá la pendiente positiva, ¿no? Ajá, es una línea recta que parte del origen. ¿Cuánto vale la ordenada al origen ahí, compañeros? 0. 0, muy bien. Ajá, vale 0. ¿Y la pendiente a qué es igual? De acuerdo a la ecuación esta que tenemos aquí. ¿A qué es igual la pendiente? Tenoch, buenos días, Tenoch.
Buenos días, sería igual acá. Igual acá, muy bien. Ujú. La pendiente es igual acá. Ajá, y esa es la ecuación. Esta es la ecuación y esa es la gráfica de la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Está bien? A ver, entonces, Laura Itzel, buenos días otra vez. Buenos días. Esa línea, ¿cómo se llama esa línea desde el punto de vista físico-químico, Laura? ¿Es una qué? Así como, fíjense, así como en el caso de la ley de Boyle, aquí tenemos esta línea desde el punto de vista físico-químico, ¿es una qué? Isoterma. Es una isoterma. Bueno, entonces, en el caso de la ley de Charles y Gay-Lussac, aquí está, miren, no, esta no es, acá está. ¿Es una qué? ¿Isobárica? Es una isóbara. Ajá, es una isóbara. Ujú. Porque el proceso se lleva a cabo a presión constante. ¿Sale? Muy bien. A ver, vamos a ver, compañeros. Fíjense, vamos a pensar que tengo 3 líneas ahí. Esta es una. Vamos a poner otras 2. Aquí hay otra. Y vamos a poner una más. Y aquí hay otra. Ajá. Cada una de ellas es una isóbara. ¿Qué significa? Pues que cada una de esas líneas se construyó a presión constante. Entonces, vamos a pensar que la línea roja es la línea que se obtiene aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, la presión es como de 581 milímetros de mercurio. Ese valor cambia, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas que haya en el lugar. Y vamos a suponer entonces que ya nos fuimos al laboratorio allá en biológicas, que nos pusimos nuestra bata, que vamos muy serios y muy contentos a trabajar porque ya regresamos a la escuela, y hacemos nuestro experimento, hacemos unas 10 determinaciones de volumen y de temperatura. Y que luego agarramos nuestro aparatito con el cual hicimos el experimento y nos vamos a la playa, ya que ahorita no hace frío, yo creo que estaría muy bien. En la playa, la presión es, ¿cómo es la presión con respecto a la Ciudad de México? ¿Mayor o menor? Pregunto. En la playa, ¿qué presión existe? A nivel del mar, ¿cuál es la presión a nivel del mar? Es menor a la de la ciudad. Es de una atmósfera. Es decir, en milímetros de mercurio sería de 760 milímetros de mercurio. Es más alta que aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, les digo, está como en 581 milímetros de mercurio. Vayan tomando nota, ¿eh? Bueno, ya allá nos fuimos a la playa, tomamos 10 datos de temperatura y volumen. Como en la playa se mantiene la presión constante, es válida la ley de Charles y Gay-Lussac y vamos a tener otra línea recta. Y vamos a subirnos a nuestro helicóptero y nos vamos al Popocatépetl o al Iztaccíhuatl. Allá en esos lugares, ¿cómo es la presión comparada con la Ciudad de México? Menor. Menor. Es menor. Ajá.
Entonces, hay 3 casos. Y vamos a poner como referencia que nosotros estamos, esto es en la Ciudad de México. Ajá. Vamos a darle un valor de presión 1, presión 2 y presión 3. Ajá. Voy a borrar aquí para que no tenga yo aquí tantas anotaciones. Y ahora la pregunta es, la presión 1 correspondería a qué lugar y la presión 3 correspondería a qué lugar. Entonces pondríamos presión 1, presión 2 y presión 3. La presión 1, ¿a qué lugar correspondería? ¿A Acapulco o allá en la montaña, en el volcán? La del volcán. La compañera dice que la del volcán. ¿Qué opinan los demás? La de la playa, ¿no? Ajá, recuerden que hay una relación inversa entre la presión y el volumen, ¿no? A ver, entonces, tomando como referencia eso, entonces tendríamos, aquí es un volumen menor, ¿no? Aquí, acá es un volumen medio y acá es un volumen más alto. Entonces, la presión 1, ¿cómo sería? Si el volumen es pequeño, ¿dónde estaríamos ubicándonos? Donde la presión es, ¿qué? Más alta, ¿no? ¿Y dónde es más alta la presión? En la playa, a nivel del mar. Ajá. Acá el volumen es mayor. Entonces, esto sería, la presión 3 sería en el volcán. Porque es menor la presión. Entonces, presión 1 es mayor que la presión 2 y la presión 2 es mayor que la presión 3. Entonces, todas ellas son isóbaras. Nada más que los experimentos se realizan en lugares donde las presiones son distintas. Y en la gráfica se aprecia pues que la isóbara 1 es mayor, un valor mayor que la 2 y que la 3. Bueno, a ver, fíjense bien. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, profesora. Gracias. Hay un concepto que es importante comentar. Este concepto es el concepto de inaccesibilidad. Inaccesibilidad al cero absoluto. Inaccesibilidad al cero absoluto. Es decir, inaccesibilidad, bueno, vamos a poner, a ver esta gráfica. Aquí, al cero absoluto. Aquí sería el cero absoluto, ¿no? 0 grados Kelvin. ¿Por qué desde este concepto del estudio de los gases, de la ley de Charles y Gay-Lussac, no se puede llegar al cero absoluto de forma práctica? Eso es, este término, esta palabrita inaccesibilidad, es eso. No podemos llegar al cero absoluto desde el punto de vista del estudio de los gases. ¿Por qué no podemos llegar de manera práctica desde el punto de vista de los gases al cero absoluto? ¿Por qué no podríamos llegar? Porque Díganme. el volumen del gas tendría que ser 0. Ajá, fíjense,
acá lo establecemos, ¿no? Para llegar a esa condición, tenemos que considerar que el volumen es 0. Y negar, o sea, y decir que el volumen es 0 es negar la existencia de la materia. Ajá. Decir que el volumen es 0 es negar la existencia de la materia. Por un lado. Por otro lado, fíjense, a medida que se va disminuyendo el volumen, pues lo que va a suceder con las moléculas del gas es que se van a juntar hasta llegar a un punto que en lugar de tener gas, ¿qué tendríamos? Sólido. Antes del sólido, ¿no? Antes del sólido. ¿Qué tendríamos? Líquido. Tendríamos líquido. Y esto que estamos planteando, esto que estamos analizando, esta ecuación y esta ley es válida para gases nada más. Entonces, esas son las razones de la inaccesibilidad al cero absoluto desde este enfoque, desde el estudio de gases. Una es negar la existencia de la materia y la otra es que antes de que lleguemos a un volumen igual a 0, el gas se licúa y entonces pierde validez esto, porque esto es aplicable al estado gaseoso. Muy bien. Bueno. Entonces, fíjense, esto que acabamos de plantear, todo este trabajo que les acabo de mostrar ahorita, lo podemos trabajar, lo podemos analizar, lo podemos llevar a la ley de Gay-Lussac, la ley de Gay-Lussac. Ajá, la ley de Gay-Lussac. Que estoy mostrándoles aquí. En el caso de la ley de Gay-Lussac, los parámetros que se mantienen constantes son masa y volumen, o volumen y masa. El experimento mantiene constantes el volumen, por lo tanto, el proceso que se analiza es un proceso isocórico. Se mantiene la masa constante, por lo tanto, el sistema que se utiliza es un sistema que cerrado desde el punto de vista termodinámico. Y los parámetros que se están modificando son presión y temperatura. Y la ecuación final que se obtiene es P es igual a K por T, donde se puede trabajar de esta forma también. P entre T es igual a K. Igual a la ley de Charles y Gay-Lussac, pues la ecuación que obtuvimos finalmente es B es igual a K por T, pero también se puede expresar de esta forma. Bueno, fíjense bien. Les voy a dejar una tareita, que me la van a entregar hoy. Hoy hasta las 12 de la noche les vamos a dar chance. ¿En qué consiste esa tarea? Consiste en que obtengan esta ecuación.
tomando como base los pasos que llevamos a cabo para la deducción de la ecuación de Charles y Gay-Lussac. ¿Me explico? Nada más que fíjense, en el caso de Charles y Gay-Lussac, encontramos este parámetro, ¿no? Que se llama alfa cero, y que dijimos que, ¿cómo se llama esto? Alfa cero, ¿qué es? Vamos a preguntarle a Citlal Xochitl. Buenos días, compañera. Buenos días, profesora. ¿Cómo se llama alfa cero, compañera? ¿Qué es alfa cero? El coeficiente de expansión térmica. Ajá, coeficiente de expansión térmica. Ajá. Bueno, en el caso de la ley de Gay-Lussac, lo que vamos a tener es beta cero. En lugar de hablar de coeficiente de expansión térmica, se habla de beta cero y es un coeficiente térmico, nada más. Coeficiente térmico. A ver, compañeros, ¿por qué no le pongo de expansión térmico? En el caso de la ley de Gay-Lussac, le vamos a preguntar. Porque el volumen es constante. Porque el volumen es constante, exactamente. Porque el volumen es constante. Entonces, en este caso es coeficiente térmico, nada más. Y van a seguir así, la secuencia que les di, poniendo en contexto lo que están haciendo, o sea que ahora lo que están revisando es la relación presión-temperatura y van a tener constante la masa y el volumen, por lo tanto es un proceso isocórico, y van a llegar a esta ecuación, a esta. Van a dibujar la gráfica, y me lo van a mandar por Classroom. Ahorita les pongo la tarea ahí en Classroom. Y lo hacen con calmita, despacito, analizando, revisando. ¿Algún comentario? No, profesora. Bueno, voy a pasar asistencia para que descansen un minutito. Ajá, porque vamos a seguir trabajando. Ahí les voy a dejar esa tablita que están observando, porque de ahí vamos a sacar unas conclusiones que ustedes me van a decir. Entonces, pues Laura sí está, porque ya me contestó unas cosas. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, maestra, presente. Buenos días, Marta. Andy. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días, maestra. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, fíjense que algunas personas ya les puse asistencia, así que si no escuchan su nombre, no se preocupen. Mercury, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Ismael Gohan, buenos días. Dio de baja la materia, maestra. Dio de baja la materia, muy bien. Ernesto Meneses, buenos días. Buenos días, profesora. Saramari Raquel, buenos días. Buenos días, profe. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días, maestra. Alessandra Denise, buenos días. Buenos días, presente. Aurea Alicia, buenos días. Presente, buenos días. Aishane Rodríguez, buenos días.
Buenos días, presente. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días, profesora, presente. Ofelia Rubio, buenos días. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días, presente. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días, presente. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días, profesora. Presente. Leticia Torres, buenos días. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, tenemos ahí ese resumen del trabajo que hemos estado llevando a cabo y les voy a hacer unas preguntas o una sola pregunta. A ver, díganme de esas 3 leyes, díganme cosas que tengan en común las 3. Todas están en un sistema cerrado. Todas son válidas para un sistema cerrado. Eso es algo que tienen en común. Otra cosa, Todas comparten un parámetro constante que sería la masa. todas ellas, pues está relacionado con lo que dijo la compañera Raquel, ¿no? La masa es constante, todas ellas. Otra cosa que tengan en común. ¿La constante en la ecuación? Otra vez, por favor, Nancy, no te escuché bien. La constante en la ecuación. Ajá, todas ellas dan origen a una constante, ¿verdad? Ahí se ve. Otra cosa que tengan en común. A ver. ¿Qué más tienen en común todas ellas? Que todas trabajan con gases. Todas ellas son válidas para gases, exactamente. Otra cosa que tengan en común. Que trabajan con parámetros de estado. Tenoch, otra vez, por favor. Que trabajan con parámetros de estado. Todas ellas manejan parámetros de estado o variables de estado. Otra. Por ahí falta alguna. A ver. ¿Todas ellas son qué? Leyes. Todas ellas son leyes empíricas, porque todas ellas se obtienen a través de la experimentación. ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Muy bien. Bueno, fíjense, ya dijimos que el propósito de hacer este trabajo es obtener la ecuación general de los gases ideales. Ya vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la base de encontrar o de obtener esa ecuación de los gases ideales? Es decir, fíjense, estamos trabajando para llegar a esta ecuación. PV es igual a nRT. Ya tenemos, a ver, don Tenoch se va a comer toda la pantalla, y luego ya no lo vamos a poder ver. Ajá. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles y Gay-Lussac,
la ley de Gay-Lussac que ustedes van a trabajar y me la van a mandar. ¿Sí? Y me van a mandar la deducción, la ecuación, la gráfica, y fíjense también lo que me van a mandar de esta ley de Gay-Lussac. Las variables que manejamos en el eje Y, ¿cuál va a ser? La variable que vamos a manejar en el eje Y, ¿cuál va a ser? Sergio Adrián. Sergio Adrián. ¿Sí, maestra? ¿Cuál es la variable que vas a tener? La variable Y para la ley de Gay-Lussac. ¿El volumen? Gay-Lussac, Gay-Lussac. Sería la presión, ¿no? Presión, y acá vamos a tener temperatura, en Kelvin, al final es en Kelvin esa temperatura. Y la gráfica que vamos a obtener va a ser esta, una línea recta con pendiente positiva, con ordenada al origen igual a 0. Entonces, me van a mandar, por favor, una gráfica con 3 líneas, y cada línea, ¿cómo se llama? Isócora. Ajá, es una línea isocórica, porque el volumen va a ser constante. Entonces vamos a tener un volumen 1, un volumen 2 y un volumen 3. Y me van a decir quién es mayor, B1, B2 o B3, o cómo va a estar el orden, ¿sale? También eso me lo mandan a través de Classroom. Ahí hagan su análisis ustedes. Muy bien, pues llega el momento de analizar la ecuación combinada. Ecuación combinada. Ajá. Ok, fíjense bien. Para encontrar esa ecuación combinada, vamos a considerar que tenemos un gas en un estado 1, un estado inicial 1, y va a pasar, ese mismo gas va a pasar a un estado 2. Va a llevarse a cabo un proceso que me permita pasar del estado 1 al estado 2. Y esa ecuación combinada recibe ese nombre porque vamos a combinar dos de las ecuaciones que hemos estado trabajando. Por eso se llama ecuación combinada. Y entonces vamos a plantear que ese gas va a estar en un estado inicial de presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Y va a llegar a una condición de presión 2, volumen 2, temperatura 2. Para combinar las leyes que están inmersas en ese proceso de pasar del estado 1 al estado 2, requerimos de un estado intermedio. Y entonces, fíjense, pasamos, primero ese gas se va a someter a una expansión isotérmica, por lo que vamos a pasar a una condición de presión 2, volumen X y temperatura ¿qué? Si el proceso es a temperatura constante, esa temperatura ¿qué valor va a tener? Va a ser igual a T, ¿qué? A T1. A T1. No se me vayan,
No se me vayan, todavía nos falta un tantito para terminar la clase. ¿Sale? Y luego, de ese estado intermedio vamos a pasar al estado 2. ¿Y cuál es la condición para pasar al estado 2? Fíjense, vamos a pasar de presión 2, volumen X, temperatura 1, a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Qué parámetro se mantiene constante? La presión. La presión. La presión. Entonces, ¿qué ley vamos a aplicar de este paso a este paso? ¿Qué ley vamos a aplicar? De las que hemos revisado, ¿qué ley vamos a aplicar? De Gay-Lussac. Andrea dice que es de Gay-Lussac. A ver, ¿qué opinan? ¿La ley de quién? De Boyle. ¿De Charles? Fíjense, tenemos temperatura 1 y pasamos a temperatura 1. Entonces, de aquí para acá, ¿qué parámetro mantenemos constante? Aquí está marcado. ¿Qué ley usamos entonces? ¿La ley de quién? De Boyle. Ley de Boyle. Muy bien. Si establecemos la ley de Boyle, tendríamos presión 1, volumen 1 es igual a ¿qué? Vamos a preguntarle a Nancy Esmeralda. Nancy, buenos días otra vez. Buenos días. Sería presión 2 sobre... presión 2 por volumen 2. ¿Volumen 2? Creo X, ¿no? Volumen X, muy bien. Ajá, muy bien. Y luego fíjense, de este estado, vean dónde estoy marcando, ¿eh? De este estado a este estado, ¿qué parámetro se mantiene constante? La presión. La presión. Entonces, ¿qué ley voy a aplicar ahí? ¿Ley de quién? Charles y Gay-Lussac. Charles y Gay-Lussac. Ajá. Y entonces, fíjense, tendríamos volumen X, ¿no? Entre temperatura 1 sería igual a ¿qué? De acuerdo a la ley de Charles y Gay-Lussac. Pasamos de aquí para acá. A ver, le vamos a preguntar a Aurea, Alicia, Bx entre T1 sería igual a ¿qué? ¿Sí estás ahí, compañera? Ya te me fuiste. Sí estoy aquí, profesora. Ajá, a ver, chica. Bx entre T1 sería igual a ¿qué? ¿Es la presión 2? Presión 2, ajá. Volumen 2 sobre T2. Volumen 2 entre T2, ¿no? Eso establece la ley de Charles y Gay-Lussac. Acuérdense, ley de Charles y Gay-Lussac dice que B es igual a K por T. Eso fue lo que trabajamos hace ratito. También podemos establecer que B entre T es igual a K. También, fíjense, y precisando, podemos establecer que B1 entre T1 es igual a B2 entre T2 igual a B3 entre T3 y así, y eso nos permite afirmar que el cociente del volumen entre la temperatura es igual a una constante. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos obteniendo la ecuación combinada. Y voy a repetir lo que dije hace rato.
Para obtener esa ecuación combinada, es decir, yo voy a pasar de un estado 1, el gas va a pasar de un estado 1 a un estado 2, va a llevar a cabo un proceso. Y ahí vamos a aplicar la ecuación combinada. Eso nos va a permitir obtener la ecuación combinada, donde vamos a pasar de un estado 1 a un estado 2 y vamos a tener un estado intermedio que nos permita combinar las ecuaciones que hemos estado trabajando. Dos de ellas, la de Boyle y la de Charles y Gay-Lussac. Entonces, establezco condiciones iniciales del gas, presión 1, volumen 1, temperatura 1, va a pasar a un estado intermedio, presión 2, volumen X, temperatura 1. Como la temperatura es constante, entonces puedo aplicar la ley de Boyle. Ajá. Luego, de ese estado intermedio, paso a una condición final, que sería esta, donde la presión es constante. Por lo tanto, si la presión es constante, la ley que yo puedo aplicar es la ley de Charles y Gay-Lussac. Y aplico de este estado intermedio que tengo aquí, paso a este estado final, aplicando la ley de Charles y Gay-Lussac, que me relaciona estos parámetros, voy a tener volumen X entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y entonces, ahora sí, ¿cómo puedo combinar esta ecuación? ¿Cómo puedo combinar esta ecuación con esta ecuación? ¿Cómo la combino? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenoch, ¿qué hago? Despejar Bx. Despejamos Bx. A ver, Tenoch, de esta primera ecuación, Bx sería igual a ¿qué? De la ley de presión 1 Ajá. por volumen 1. Ajá. Sobre presión 2. Muy bien. Y a ver, le vamos a preguntar a Ernesto. Ernesto, buenos días otra vez. Buenos días, profesora. Entonces, de la otra ecuación de esta, ¿qué hago? Sustituir el valor de Bx en Bx. ¿Sustituirlo? ¿Qué hago primero aquí con esta ecuación? ¿Qué hago con esta ecuación? Despejar Bx. Despejamos Bx. ¿Cómo me queda el despeje? Chica, ¿cómo me queda el despeje? Temperatura 1 por volumen 2 sobre temperatura 2. Sobre temperatura 2. ¿Y ahora qué hago con esas dos ecuaciones? Las igualo. Las igualamos. Raquel, igualando las dos ecuaciones, ¿cómo me queda esto? Presión 1 por volumen 1. Ajá. Sobre presión 2 igual a temperatura 1 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ajá. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya con esa ecuación, ¿ya terminamos? ¿Qué hago? Rodrigo, buenos días otra vez. Buenos días. A ver, Rodrigo, ¿qué hago con esa ecuación? ¿Ya la tengo lista? No, todavía no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa ecuación, Rodrigo? Marta Cassandra, ¿qué hacemos con esa ecuación? Juntamos los términos iguales. Ajá, en estados iniciales y estados finales. Finales. ¿Verdad? ¿Cómo me quedaría entonces? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Muy bien. Ajá, muy bien. Y fíjense, esta expresión también podríamos decir que presión 3, volumen 3, entre temperatura 3 igual a una serie de expresiones.
¿Y esto qué me permite afirmar? Que esta relación presión por volumen entre T es igual a una constante. A una constante. Y generalizando podemos establecer que presión por volumen entre T es igual a una constante. ¿Vale? Y esta es, ¿cómo se llama esta ecuación? ¿Cómo se le llama esta ecuación? Ajá. Es la ecuación combinada de los gases. Ajá. Esa es la ecuación combinada de los gases. Aquí, en esta imagen, pues es lo mismo que les he estado comentando ahorita. Pregunto, y es pregunta como de examen. Paola, buenos días otra vez. Buenos días. ¿Qué restricción tiene esa ecuación, Paola? O en otras palabras, ¿esta ecuación es válida en qué condición? La pregunta es para todos, ¿eh? O sea, le dije a su compañera, pero la pregunta es para todos. ¿Qué restricción tiene esa ecuación? Que la cantidad debe ser constante. Ajá, que la masa, para que sea válida, la masa debe ser constante. Ajá, la masa del gas no debe variar en ese proceso que pasa ese gas de un estado a un estado final, o un estado inicial a un estado final. La masa del gas debe ser constante para que se cumpla esa ecuación. Para que yo pueda calcular en un momento dado la temperatura o el volumen o la presión del gas. Si pasa a un estado inicial a un estado final, la masa del gas debe ser constante. Entonces, fíjense, ahí hay otra conclusión importante de lo que hemos hecho hasta ahorita. Las ecuaciones anteriores, ¿qué restricción tenían? ¿O qué limitación tenían? Por ejemplo, la ley de Boyle o la ley de Charles y Gay-Lussac, para que se cumplan, se deben mantener ¿qué cosa? Pregunto, vamos a ver. Fíjense, para que se cumpla la ley de Boyle debemos tener dos parámetros constantes. ¿Temperatura y masa? Ajá, constantes. Acá también, ¿no? Para que se cumpla la ley de Charles y Gay-Lussac, se deben tener dos parámetros constantes. Y en el caso de la ecuación combinada, como que vamos llegando a una expresión más general, porque en este caso, pues, aunque mantengamos la masa constante, podemos saber cuál es la condición de los otros tres parámetros. Vamos avanzando. Ajá. En obtener una ecuación más general. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer es un problemita para que se relajen, para que estén, para que terminemos felices y contentos nuestro trabajo del día de hoy. Entonces, vamos a anotar, por favor, vamos a anotar un enunciado para un problema. A ver, anoten, por favor. Un gas está encerrado en un matraz
de 0.763 litros. A 24 grados centígrados y 735 milímetros de mercurio. ¿Cuál debe ser el volumen del gas? A 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Aquí no es paréntesis. Ajá. Un gas está encerrado en un matraz de 0.763 litros a 24 grados centígrados y 735 milímetros de mercurio. ¿Cuál debe ser el volumen del gas a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión? Ajá. Bueno, entonces, vamos a poner nuestros datos. ¿Qué datos tenemos, compañeros? Volumen 1, temperatura 1 y presión 1. ¿Cuánto es el volumen 1? Ajá. Temperatura 1. Ajá. A ver. Y luego la presión 1. Ajá. 735 milímetros de mercurio. ¿Qué nos piden calcular? El volumen 2. Ah, pero, ajá, volumen 2. ¿Qué otro dato tenemos? La presión 2 y la temperatura 2. Tenemos, ajá, temperatura 2, ¿cuánto sería? 0 grados Celsius. Y la presión 2, presión 1, presión 2, perdón. Una atmósfera. Una atmósfera. Atmósfera, muy bien. A ver, entonces, ¿qué hacemos primero? Conversión de Convertir las unidades. Vamos a convertir la temperatura en Kelvin. Y la presión, pues también hay que trabajarla en unidades, en las mismas unidades. ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿Qué fórmula vamos a usar? Ecuación combinada. Ajá, que nos dice que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 1. Y entonces, ¿por qué tenemos que cambiar las temperaturas a grados Kelvin, muchachos, o a Kelvin? Porque estas temperaturas, están en Kelvin. Para hacer las deducciones correspondientes de la ecuación de Charles y Gay-Lussac, tomamos en cuenta que la temperatura está en Kelvin. Así que por eso debemos cambiar las temperaturas a Kelvin. ¿Cuánto es la temperatura 1 en Kelvin? 297.15. 297.15. Ahorita le corrijo ahí. Kelvin. Ajá. De una vez le ponemos igual. Y acá la temperatura 2, ¿cuánto sería? Menos 273. No, nada de que menos, 273 Kelvin. Abusadillos ahí. 273 Kelvin. Muy bien.
Y vamos a transformar también la presión. La presión la vamos a manejar en atmósferas. Por lo tanto, fíjense, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces, los 735 milímetros de mercurio en atmósferas, ¿a cuánto es igual? A ver, chicos, rapidito. Punto 96. 0.96. 0.967 atmósferas. Ajá. Bueno, una vez que ya tenemos las conversiones correspondientes, nos regresamos a la fórmula y ¿qué cosa vamos a despejar de ahí? El volumen. Volumen 2, muy bien. ¿Me están escuchando bien, jóvenes? Sí, profesora. Gracias. Volumen 2, ¿cómo me queda entonces el despeje? A ver. Volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Ajá. Bueno, muy bien. Sustituyan sus datos, hagan el análisis de unidades correspondientes y me dicen qué resultado obtienen. Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué no? La fórmula sería presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Claro que sí. Es para ver si estaban poniendo atención, ¿eh? Muy bien. Resultado. ¿Listo, jóvenes? A ver, Marco Daniel, ¿listo? Ahí andas, Marco, ya me dejaste en visto. ¿Ya se nos fue el compañero? 0.677 litros. Ajá, 0.677 litros. Les tiene que dar este resultado. A mí me dio 0.678. Sí, está bien, está bien. Cualquiera de los dos son muy próximos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Algún comentario, jóvenes? Itzel, Laura Itzel, ¿listo? Aún no lo termino, maestra. Ajá. Juan Pablo, ¿listo? Sí, a mí fue el que me dio .678. Ah, ok. Perfecto. Aishane, ¿listo? Aishan. ¿Ya se me fueron, oigan?
No, aquí estamos, maestra. Aquí estamos, profesora. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario, jóvenes? Voy a dejar de compartir, ¿eh? El resultado les tiene que dar un valor, como estos que dijeron sus compañeros. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. No, profesor. Ahorita les voy a poner por ahí en Classroom ese ejercicio que les pido que hagan para, pues, hoy antes de las 12 de la noche, háganlo, les va a reforzar mucho lo que estuvimos revisando hoy. Pues su cuestionario de mañana también trabajen con él para que tengamos idea y más clara de lo que estamos revisando. Jóvenes, muchas gracias por su atención, por el esfuerzo, síganlo haciendo, vale la pena. Pronto yo creo que ya vamos a estar en otra condición y tienen que ir agarrando el paso, más o menos de manera pareja a todo mundo. Cuídense mucho, los veo mañana, por favor, nos toca a las 11 mañana, a las 11 de la mañana, ¿sale? Que estén muy bien. Hasta mañana, profesora. Gracias. Hasta mañana, profesora. Cuídense. Hasta mañana.